Ya, con lo que llevamos. Voy a hacer una oración. Santísimo Dios bendito, Padre mío, Dios de los cielos, le doy gracias en el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús por la bendición de estar de pie esta mañana aquí, Señor, frente a su pueblo. Gracias infinitas, mi Dios y Señor, por el don de la vida, Señor, por la salud. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, los que están aquí, Señor, y los que no han podido venir, Señor, por alguna razón. Conforte sus corazones, Señor. Si están enfermos, Señor, haga por su salud, mi Dios bendito. Pero sobre todo, Padre mío, aquellos enfermos espirituales, Señor, levántelos en su nombre, Padre, porque es necesario y justo, Señor, que le alabemos y que le adoremos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta mañana, Dios, le pido que abra nuestros oídos espirituales y que se manifieste, Señor, en la vida de cada uno de nosotros conforme a su voluntad, conforme a sus misericordias y no conforme a nuestros actos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, lo último que leímos ayer y vimos fue Daniel capítulo 9 versículos 7 y 8, donde Daniel, haciendo oración a Dios, le dice: tuya es, Señor, la justicia. Y luego dice: nuestra es la confusión de rostro, porque contra ti pecamos. Recordémonos que Daniel está orando por su pueblo, ¿verdad? Le voy a poner una palomita y 2 puntos en el examen a quien recuerde qué significa el nombre de Daniel. Dios es mi juez, Dios ha juzgado, Dios es mi juez. Muy bien. Bueno, aquí vamos a reiniciar en el versículo 9 del capítulo 9. Gracias, hermano. De Jehová nuestro Dios es el tener la misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. La situación ha sido planteada ya por Daniel. Israel ha pecado contra Yahvé, contra Jehová, de manera colectiva, todos. La culpabilidad ha sido demostrada. Ahora Daniel apela a la misericordia y al poder perdonador de Dios. Mis hermanos, misericordia y perdón son 2 acciones que Dios muestra cuando hay arrepentimiento en nuestros corazones. Misericordia y perdón es lo que Dios muestra cuando nosotros nos arrepentimos de pecar. Vamos a ir a ver una serie de textos. Por favor, acompáñenme a Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23, el libro de las Lamentaciones. ¿Quién escribió este libro? Jeremías. ¿Y cómo le llamaban a Jeremías? ¿Cómo le decían? El profeta llorón, ¿verdad? Precisamente por la escritura de este libro, Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Para antes y para después las misericordias de Dios son nuevas todos los días, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y luego, anótenlo, Isaías 55:7 dice: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No sé si recuerdan que por ahí hace una o 2 semanas hablamos de ese vocablo hebreo Gesed con H, Gesed, que significa misericordia. Y ese vocablo Gesed
no solamente significa misericordia, tiene otros significados, pero es lo más cercano a la palabra gracia. Dijimos que gracia significa regalo inmerecido, y la misericordia es un regalo inmerecido, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con los versículos 10 y 11 del capítulo 9 de Daniel. Versículos 10 y 11. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Observemos bien estos versículos, entendámoslos a cabalidad. Dice que no obedecieron a la voz de Jehová para andar en sus leyes. ¿En cuáles leyes? Y luego aquí menciona, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. ¿Cuál era esa ley? ¿Cuáles eran ese conjunto de libros? ¿Cómo se llamaba? El conjunto de los 5 primeros libros que escribió Moisés, ¿cómo se llaman? La Torá. La Torá. Entonces eso es lo que está diciendo. El juramento que está escrito en la ley de Moisés, que está escrito en la Torá, esa era la ley de Dios. Y luego dice, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Observemos muy bien estas últimas palabras. Dice que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Qué quiere decir el versículo? ¿Pecaron contra la ley de Moisés? ¿Contra Moisés? ¿O contra Dios? Contra Dios, ¿verdad? Por eso dice, siervo de Dios, porque contra él pecamos. No está diciendo que pecaron contra el siervo, sino pecaron contra Dios. La voz de Yahvé había hablado al pueblo por medio de los profetas. El profeta, dijimos la semana pasada, que era la voz de Dios, la voz de Jehová o Yahvé, ¿sí? En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la voz de Dios fue la voz de los apóstoles. Cuando los apóstoles faltan, quedan instituidos maestros, pastores, obispos. Entonces ahora el Señor nos habla por medio de su escritura, obviamente, pero ¿quién la interpreta? El pastor, el obispo, el maestro. Entonces ahora el Señor nos habla por medio de ellos. Y dijimos la semana pasada, si no obedecemos a lo que el pastor nos dice, ¿a quién estamos desobedeciendo? A Dios. Que Dios está hablando por medio de él. Miren, mis hermanos, por eso ha habido tanta confusión y por eso ha habido tantas congregaciones, tantas sectas que han llevado al error y a la catástrofe a los fieles, a los congregantes. Voy a poner un ejemplo muy reciente, la Luz del Mundo, Nazón Joaquín, haciéndose pasar y haciéndole saber al pueblo que él era el profeta de Dios, la voz de Dios. Y el pueblo equivocado obedece a ese pastor. Lo lleva al error. ¿De qué manera lo obedeció? Llevándolo a prácticas que nosotros sabemos que ahora está preso en los Estados Unidos por abuso de menores. Entonces, si los padres o mujeres casadas, él las llamaba a su aposento, iban, porque él era el profeta de Dios. Y si él les decía, Dios me habló y me dijo que tu hija virgen tiene que dormir conmigo esta noche, obedecían, como si fuera en el Antiguo Testamento a los reyes, ¿no? Pero malvadamente, malsanamente, mañosamente lo hizo, una y muchas veces, pensando en las personas que era la voz de Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Falta discernimiento al momento de interpretar la Escritura. Y por eso se extraviaron, ¿verdad? Bueno, Dios había dado aquella ley por medio de Moisés. En aquella ley Dios revelaba su carácter y sus demandas para con el pueblo.
Pero ¿qué había hecho el pueblo? Había transgredido esa ley que Dios le había mandado. ¿Y qué ha hecho el hombre, el ser humano en la actualidad? Ha vuelto a transgredir las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Porque ni hemos amado a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, ni hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hay mucha diferencia. La ley dada por Dios a través de Moisés tiene una estructura muy parecida a los pactos antiguos, en los que el Señor pactaba con sus siervos, con sus vasallos, y entonces establecía las estipulaciones para aquella relación. Sin embargo, la nación de Israel había violado esos pactos, esas estipulaciones. ¿Y qué estaba pasando? Pues estaba experimentando las maldiciones que resultan de la desobediencia a Dios. Miren, es muy sencillo entenderlo. Obedecemos a Dios con todo el esfuerzo que eso conlleva, porque cuesta trabajo obedecer las leyes de Dios, sus mandamientos, pero o obedecemos los mandamientos de Dios, o entonces vamos a tener que vivir y cargar con las consecuencias de la desobediencia. No hay más que esos dos caminos. Y nosotros tenemos la decisión de tomar cualquiera de ellos. Mira que he puesto delante de ti el camino del bien y el del mal. Ahora tú escoge por dónde te quieres ir. ¿Verdad? Moisés dijo en el Deuteronomio que cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en grandes ciudades y buenas que tú no edificaste, dijo, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que no cavaste. Aquello fue cuando iban a entrar a la tierra prometida, el pueblo de Dios. Dios lo llevó a esa tierra que dice la Escritura que fluía leche y miel. Ellos no llegaron a sembrar, llegaron a cosechar lo que otros habían sembrado. De ese tamaño fue y es la bondad de Dios. Pero ¿cuál era la condición? Le dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová, porque Jehová te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces le da el mandamiento, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Esa era la condición. No andaréis en pos de dioses ajenos, les dijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Miren, vayan a Deuteronomio 6 y vamos a ver el versículo 16. Eso es parte de lo que yo les estoy hablando ahorita. Deuteronomio 6, versículo 16. Solo les quiero explicar esto para que quede claro. Dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Mashá. ¿Verdad? No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Mashá. Acuérdense que hace bastante tiempo, casi de recién que comenzamos con los estudios, hablamos de ese vocablo, tentar y probar. Es el mismo vocablo en el griego, el vocablo periasmos, significa lo mismo, tentar y probar. Pero nosotros tenemos que ver el contexto donde está escrita la palabra para saber si se refiere a prueba o a tentación. Aquí nos dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Mashá. ¿Cómo entendemos el vocablo? ¿Como tentación o como prueba? Como tentación. Como tentación. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Prueba. ¿Como prueba? ¿Quién dijo prueba?
Prueba, correcto. ¿En qué se basa, hermano, para decir que el vocablo sería prueba ahí? Es como decir, si eres de verdad mi Dios, pruébamelo para creer en ti. Ok, pero lo que estamos leyendo aquí dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Bien, lo voy a aclarar un poco. Santiago, el hermano del Señor, en el primer capítulo, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. El Señor no tienta a nadie, prueba los corazones. El Señor no puede ser tentado porque Él es Dios, pero sí pudo ser puesto a prueba. Satanás lo puso a prueba. Si eres el Hijo de Dios, haz que estos panes, que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Aparentemente lo estaba tentando, le estaba poniendo una tentación. Aquello no era una tentación, porque Jesús nunca dejó de ser Dios, dos naturalezas, divina y humana, pero sí lo probó. Entonces aquí tenemos que leer, no probaréis a Jehová vuestro Dios, ¿sí? Como lo tentasteis en Mashá. ¿Qué significa esa palabra Mashá? ¿Qué significa eso? Miren, vayan a Éxodo 17. Es solamente para que lo entendamos, no están en el estudio de hoy, pero es para que lo entendamos. ¿Qué significa eso? Porque les dijo que no lo deberían de probar como lo probaron en Mashá. Éxodo 17, 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué probáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también de tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Bet, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Aquí viene la respuesta. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá. ¿Y qué significa eso? Rencilla. ¿Por qué? Porque quisieron reñir, quisieron altercar contra Dios. Por eso les dice, posteriormente, por eso les dice Moisés, no tentaréis, no probaréis a Jehová vuestro Dios como lo probasteis en Mashá. ¿Cómo lo probaron? Diciéndole, ¿por qué no nos dejaste morir? Allá teníamos agua, aquí nos estás queriendo matar de sed. Entonces Dios les da agua, pero aquel lugar fue llamado así. Entonces, vamos a continuar. Dios, como soberano, tenía y tiene todo el derecho de poner, de infligir castigo, el castigo avisado. Nunca nos va a mandar algo nuevo. El castigo ya avisado por la ley, por los mandamientos sobre los transgresores. Versículo 12, capítulo 9, Daniel, versículo 12. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. ¿De qué estaba hablando Daniel aquí? Cuando dice la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, eran
Desde generaciones atrás demandaba obediencia, que dejaran la idolatría y no lo habían hecho. La expresión "ha cumplido" es la forma del verbo en el original que se traduce como hacer o prevalecer, causar que permanezca. Dios había actuado haciendo o causando que su palabra prevaleciese en juicio. Dios había prevenido al pueblo de las consecuencias de violar su palabra y transgredir la ley. Lo sigue haciendo hasta hoy. A causa de la desobediencia de la palabra de Dios, una gran calamidad había venido sobre el pueblo. ¿Cuál era? Las desolaciones por las que estaba pasando Israel. ¿Por cuánto tiempo les dijo? Por 70 años. La ciudad de Jerusalén y la tierra de Palestina eran testigos elocuentes del juicio de Dios, el cual demandó 70 años. Versículos 13 y 14. Conforme está escrito en la ley de Moisés, en la Torá que dijimos, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal, Jehová trajo el mal, y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Las calamidades que habían sobrevenido al pueblo no eran otra cosa sino el resultado directo de la desobediencia al pacto mosaico, al pacto que se había hecho con Moisés, que solamente a Dios iban a adorar. Ahí están los mandamientos, fueron violados, ¿verdad? Entonces vinieron las consecuencias. Daniel enfatiza el hecho de que todo lo que estaba ocurriendo en la nación de Israel ya había sido avisado repetidas veces por los profetas, desde generaciones anteriores. Los profetas le habían avisado al pueblo judío. Además de eso, encontrándose como estaban en cautiverio, el pueblo no había buscado el favor de Dios, no había buscado la misericordia de Dios. Ese verbo implorar es un verbo que literalmente significa suavizar. Implorar el favor equivale a decir suavizar o ablandar el rostro del Señor. No habían buscado el rostro de Dios. La frase "para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad" expresa la idea de arrepentimiento de pecado. El entendimiento de la verdad debe provocar en el hombre un genuino deseo de arrepentirse de sus pecados. ¿Qué dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, el conocer a Jesús produce libertad. Acuérdense, nos lo recordaba hace 1 o 2 semanas nuestro pastor, donde habita el Espíritu de Dios, ¿qué hay ahí? Hay libertad, ¿verdad? Bendito sea Dios por eso. Israel como nación había conocido la verdad teóricamente, pero se equivocaba pensando que por el mero hecho de ser la simiente de Abraham, todo iba a ser viento en popa y todo le iba a ser perdonado. Ese pueblo de Dios había olvidado que fe y obediencia son elementos imprescindibles para gozar la bendición de Dios. Fe y obediencia es lo que necesita el cristiano para gozar la bendición de Dios. Y esa frase que dice Jehová veló sobre el mar significa que las maldades de ese pueblo no habían pasado desapercibidas delante de Dios. Dios sabía lo que el siervo hacía y muchas veces lo previno del mal que vendría sobre él, como lo ha hecho ahora el Hijo con nosotros, dice el escritor de Hebreos. El profeta de Dios reconoce que hubo justicia de parte de Dios, pero desobediencia de parte del pueblo. Versículos 15 y 16. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa
y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Miren, este pasaje, estos versículos 15 y 16, nos habla acerca de cómo sacó Dios de Egipto a su pueblo. Dijimos que abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Entonces se hizo un renombre, dice, ¿cuál lo tienes hoy? Y Daniel reconoce que han hecho impíamente. Dice, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada los hijos que heredaban de los padres tras esas generaciones? Los pecados los estuvieron heredando. Pero al venir un nuevo pacto, el Señor dice que el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo va a llevar el pecado del padre, ¿verdad? Continuando con las notas de alabanza y en el pleno reconocimiento de la soberanía de Dios, Daniel hace referencia al pasaje de Éxodo, la manera en la que liberó de la esclavitud de Egipto a su pueblo, haciendo uso de señales y milagros, dice la Escritura, y con mano poderosa y brazo extendido había sacado de esa servidumbre a la nación de Israel. El profeta de Dios dice, le pide a Dios que aparte su ira de Jerusalén, y para agradarle a Dios le dice, tu ciudad Jerusalén, y luego le dice, tu santo monte. Pero la petición de Daniel es que Dios actúe conforme a todos sus actos de justicia, a los actos de justicia de Dios. Debemos recordar que no existe contradicción de clase alguna entre la gracia y la misericordia de Dios y su justicia. El pueblo de Israel y Jerusalén se habían convertido en oprobio, en vergüenza delante de las naciones que tenían alrededor. Por tanto, el nombre de Yahvé había sido deshonrado. Habían dejado a Dios para ir a adorar a otros dioses. ¿Qué hacía esto? ¿O qué hace esto en la actualidad? Hay quienes, hace poco una persona me dijo que, pues mira, no creo mucho en eso, me dice, pero iba yo acompañando a alguien y le hicieron una limpia. Dice, yo no creo mucho en eso, pero pues ya estaba ahí, ¿verdad? Dice, le hicieron una limpia ahí y luego después me pasaron unos huevos y uno salió todo negro y la persona me dijo ahí que yo traía muchas energías negativas. ¿Y tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, dice, pero pues es que también Dios a veces necesita que le ayudemos. Digo, pues si Él necesita ayuda, entonces no es Dios. Si hay algo que Dios no puede hacer, pues entonces no es Dios. Le digo, ¿qué te imaginas tú que provoca eso que tú hiciste? Provoca a celos a Dios. Porque es como si tú le estuvieras diciendo a Dios, se me hace que tú no puedes hacer esto. Déjame ver quién sí puede. ¿Verdad? Algo parecido, ¿no? Nosotros no necesitamos absolutamente nada más que a Dios. Él es totalmente absoluto, ¿verdad? Entonces este pueblo se había convertido en vergüenza. Vamos a ir a los versículos 17 y 19 y vamos a poner mucha atención aquí, porque esta oración, bueno, voy a leer. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti
confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. La intensidad de la oración de Daniel alcanza su cenit, alcanza la parte más alta de la oración en estos últimos 3 versículos que acabamos de leer. El profeta de Dios ha estado intercediendo por el pueblo, por el santuario, por la ciudad de Jerusalén, en fin, intercede por todo aquello que estaba muy cerca de su propio corazón. Daniel ora con un fervor increíble, con mucha eficacia. ¿Qué dice Santiago, el hermano del Señor? Que la oración del justo, la oración eficaz del justo, puede mucho. Y aquí está un justo delante de Dios, orando, intercediendo. Debemos observar que Daniel no apela a su justicia personal ni a sus logros, sino a las muchas misericordias de Dios que acabamos de leer, que son nuevas todos los días. Esas muchas misericordias que Daniel específicamente le pide lo siguiente, le dice: oye la oración de tu siervo, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Y luego le dice: abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, mira nuestras desgracias, mira nuestras necesidades. Y le pide perdón, dice, y perdona. Daniel deseaba ver que la cautividad de Israel llegara a su fin. Anhelaba ver la ciudad de Jerusalén restaurada y el santuario reconstruido. Pero más que nada deseaba ver al pueblo gozándose de las bendiciones de Dios. ¿Se acuerdan cómo estaba o por qué había sido destruido el santuario? El santuario de Dios. ¿Quién llegó ahí? Arrasó con todo y destruyó y hizo sacrificios de cerdos, hicieron bacanales sexuales en el altar de Dios. ¿Quién había sido? ¿Se acuerdan del nombre de ese rey malvado? Dijimos que era un tipo del anticristo, el anticristo del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Antíoco Epífanes IV, exactamente. ¿Por qué Antíoco Epífanes IV? Porque hubo un Antíoco Epífanes I, Antíoco Epífanes II, y más adelantito vamos a hablar un poquito de alguno de ellos, sobre todo del 2. Por eso menciona número 4. La intercesión de Daniel a favor de su pueblo Israel es, sin duda, un modelo de oración en todo el Antiguo Testamento. Estos versículos que acabamos de leer son uno de los modelos más grandes de oración que hay en todo el Antiguo Testamento. Y la enseñanza es que así como Daniel intercedió por su pueblo, también hombres justos de Dios debemos interceder por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por nuestros hermanos. ¿Cómo debemos hacerlo? Con humildad y con compasión. Vamos a entrar en la parte final del capítulo, nos faltan unos 7 versículos. Vamos a entrar en esta parte final en donde vamos a empezar a ver algo sumamente interesante. Bueno, de hecho todo lo ha sido, pero vamos a empezar a hablar de la revelación de las 70 semanas. Dios respondió a la oración de Daniel mediante la revelación de una de las más grandes profecías de la Biblia. Es esta profecía de las 70 semanas. Probablemente sea una de las 3 revelaciones, de las 3 profecías más grandes que tiene toda la Escritura. Esta es la profecía conocida como las 70 semanas. Ha sido y continúa siendo el tema de muchas discusiones entre grandes estudiosos de estos temas proféticos y escatológicos.
Vamos a ver los versículos 20 al 22. O a lo mejor me voy un poquito más despacio a partir de aquí hasta el término del capítulo para que podamos entender lo mejor que se pueda. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Vamos a desglosarlo y ahorita lo desmenuzamos bien. Dice: y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo. Dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel. ¿Será este varón Gabriel el arcángel Gabriel? Sí, sí lo es. ¿Se acuerdan ustedes qué dijimos que significaba arcángel? Ángel significa mensajero, mensajero de Dios, es un ángel. Y el arcángel como guerrero. Okay. Guerrero. Esas tres letras, ARC, ARC, significan superior. Entonces, el arcángel es superior al ángel. Cuando vimos el tema de la angelología cristiana, cuando vimos esos temas, allí vimos las triadas, cuáles son superiores, porque por ejemplo, ¿se acuerdan a qué triada pertenecía Satanás el rey? Satanás el diablo, él había sido un querubín, ¿sí? En la tríada más alta, y por encima de los querubines y en la parte más alta de la angelología, ¿quiénes están? El serafín, exactamente. Los serafines son encargados de darle gloria y alabanza, son los vigilantes de la gloria de Dios, del Dios Santísimo, son los que cantan todos esos cantos que hablan de santo, santo, santo. Ahí están las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos cantos donde hablan esos tres veces santo se llaman trisagios. Esos son los serafines, los que cantan los trisagios, vigilan, son los guardianes de la gloria de Dios y están alabando a Dios día y noche, cantándole cantos, alabándolo, reconociéndolo. Y luego dicen: a quien había visto en la visión al principio volando con presteza. ¿Los ángeles vuelan? Aquí no lo está confirmando, que el varón Gabriel estaba volando con presteza. Dice: vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Cuál sería esa hora del sacrificio en nuestro horario? Las 3 de la tarde. Vamos a hacer un poquito de memoria allí. ¿A qué hora comienza el día judío? O en aquel entonces, para los judíos ortodoxos o ultraortodoxos que siguen llevando ellos su ideología tal cual hasta hoy, sigue siendo lo mismo, pero en el contexto que estamos hablando, ¿a qué hora empezaba el día para el judío y a qué horas terminaba? A las 6 de la mañana comenzaba el día y terminaba cuando el sol se metía, aproximadamente a las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde. Entonces, si el día comenzaba a las 6 de la mañana y 3 horas más serían las 9 de la mañana, y 3 horas más serían las 12, y 3 horas más serían las 3 de la tarde, la hora novena. ¿A qué hora fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? A la hora novena, ¿verdad?
Una vez más debemos notar que Daniel intercedía a favor de la nación de Israel. Consecuentemente, la revelación que recibe en respuesta a su oración se relaciona directamente con el pueblo judío. Esa revelación le es dada a Daniel a través del varón Gabriel. Esa palabra varón viene del hebreo Ish. Se habla de Ish con Adán, el primer hombre. El uso de dicha expresión sin duda se debe a que en su forma visible Gabriel aparecía como un hombre volando, tenía una figura de ser humano. La sabiduría y entendimiento que Gabriel proporciona a Daniel tiene que ver directamente con el deseo del profeta por saber el plan tocante a Jerusalén. Y no solo a Jerusalén, sino también al santuario y al pueblo de Israel. A partir de este momento, ese es el tema que vamos a tratar en la profecía de las 70 semanas. Voy a entrar en un punto, mis hermanos, para que tengamos discernimiento. Hay 4 escuelas de interpretación acerca de las 70 semanas. Y esto lo quiero mencionar para que se den cuenta a través de cuántos siglos la palabra de Dios ha sido sometida a muchos análisis por parte de gente muy estudiosa, pero yo siento que muchos de ellos no han tenido la unción del Espíritu Santo y por eso no la han podido interpretar de manera correcta. La Escritura de Dios, acuérdense, ha sido el libro más objetado a través de la historia. Ningún otro libro ha sufrido tantos ataques como la Biblia, como la Escritura de Dios. Ningún otro libro. Que si lo escribieron hombres, entonces tiene errores, que si cuál certeza científica hay. O sea, ha sido atacado tremendamente. Vamos a hablar brevemente de esas 4 interpretaciones que hay acerca de las 70 semanas. En primer lugar está la escuela racionalista. Esta escuela racionalista considera que el pasaje en cuestión es totalmente del pasado. Esta escuela dice que el libro de Daniel fue escrito alrededor del año 165. Nosotros creemos que fue escrito alrededor del año 535 alrededor. Entonces acuérdense que al principio de este estudio vimos que una de las objeciones que se cree para este libro es que Daniel escribió historia y no profecía. Que Daniel escribió cuando ya esos sucesos habían ocurrido mucho antes de tiempo. Entonces los racionalistas dicen que el libro fue escrito alrededor del año 65, por lo tanto, el autor escribió asuntos que ya habían ocurrido, historia. Una segunda escuela de interpretación dice que las 70 semanas tuvieron su cumplimiento en el pasado, también ya pasado, pero de otra manera. Ellos dicen que de la semana 1 al 7 se cumplieron en el tiempo de Ciro el Grande, cuando le da su ayuda y su favor a Nehemías, que era el copero, para que vaya y edifique el templo. Ellos dicen, esta segunda interpretación, que ahí transcurrieron la semana 1 al 7, y de la semana 8 a la 69, ellos dicen que se cumplieron entre el tiempo en que Nehemías reconstruye el templo y el nacimiento de Cristo, alrededor del año 30. Hay escuelas que hablan del 27, otras del 30, pero bueno. Y también dicen que, ya vimos de la 8 a la 69, y dicen que la primera mitad de la semana 70 se cumplió entre el nacimiento de Cristo y su muerte en la cruz. Y la segunda mitad de esa última semana dicen que se cumplió después de la muerte de Cristo y la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos en el año 70. Una tercera escuela de interpretación presenta un punto de vista distinto, también simbólico. Nos dice que de la primera a la séptima semana
se cumplió con la primera venida de Cristo. Fíjense las grandes diferencias que hay. Y dice que la semana 8 a la 69 se va a cumplir cuando Cristo aparezca en una segunda venida. Y en la semana 70 se cumplirá con los hechos que van a culminar con el juicio, con la segunda venida y el juicio de Cristo. Ahora vamos a ver la cuarta escuela de interpretación. Ahí estamos nosotros, mis hermanos. Esta es una interpretación premilenarista. Aquellos que creemos en que va a haber un milenio, que Jesús va a reinar por 1000 años en un reinado terrenal y luego va a ser un reinado eterno. Bueno, pues esta cuarta escuela dice, considera la interpretación acerca de las 70 semanas un periodo equivalente a 490 años literales. ¿Sí? 70 semanas, 7 por 7 nos darían ¿cuántas semanas? 7 por 7, 49 semanas. ¿Sí? Hablando en esas semanas de días, son 7 días. Nos darían 490 años literales. 69 de esas semanas tuvieron su cumplimiento poco antes de la crucifixión de Cristo. También mantenemos la posición que entre la semana 69 y la 70 hay un intervalo de tiempo en el que Dios está cumpliendo su propósito durante esta edad presente, en este momento que estamos hablando. La última semana, la número 70, aguarda un cumplimiento futuro. Una hermenéutica interpretando la escritura de manera literal, como debemos hacer, leímos en versículos pasados acerca de 1260 días, de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, y todo eso equivale a 3 años y medio, dijimos, ¿verdad? Lo convertimos esos días en años, los 1260 y un tiempo y tiempos y medio tiempo convertido en años nos da 3 años y medio. Bien, la última semana, la número 70, dijimos que aguarda un cumplimiento futuro. Y esta va a ser distribuida como lo hemos estado mencionando. 3 años y medio. Primero va a venir el Señor y se va a llevar a su pueblo. ¿Por qué se lo va a llevar? Para que no sufra la gran tribulación. Y después de esto, en la gran tribulación, va a venir la aparición de Jesucristo derrotando al anticristo, para posteriormente establecer el reinado de 1000 años, donde Apocalipsis nos dice que Satanás va a ser atado. ¿Cuánto tiempo dice Apocalipsis? 1000 años. 1000 años, ¿sí? Entonces nosotros estamos yendo única y exclusivamente a lo que los textos bíblicos nos están diciendo. Esta cuarta interpretación. Ahora vamos a ver el contexto de las 70 semanas. ¿Se fijan cómo la postura nuestra, dándole una interpretación literal a la escritura, es completamente distinta a las otras 3 interpretaciones? Completamente. Bueno, la profecía de las 70 semanas fue dada a Daniel en el primer año de Darío, es decir, por el año 538. Leyendo la profecía de Jeremías, Daniel llega a la conclusión de que el fin de la cautividad estaba muy próximo ya. La nación de Israel había sido llevada cautiva a Babilonia a causa de su desobediencia a la ley de Dios. Y particularmente, aquí vamos a introducir otro dato, particularmente este castigo fue dado por la violación del primer mandamiento de la ley. ¿Cuál es ese primer mandamiento de la ley? ¿Cuál es el primer mandamiento? Eso era lo que principalmente Israel había violado. No había amado a Dios con todo su corazón. Por encima de todo, no lo había hecho. Se fue tras otros dioses. Con el mismo Salomón, que era el hombre más sabio que había pisado la tierra, ¿qué hizo? Desobedeció. Le dijeron que no tuviera mujeres que no fueran de su pueblo. ¿Por qué? Porque lo iban a extraviar y lo iban a llevar en pos de dioses ajenos. ¿Y qué fue lo que sucedió?
Eso fue lo que sucedió. Entonces, el castigo, mis hermanos, de ese cautiverio de 70 años por el pueblo de Babilonia fue por dos cosas principales. La primera fue violar el primer mandamiento, y la segunda fue violar la ley del año sabático. Violaron la ley del año sabático. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Recuerda qué es eso? ¿Violar el año sabático? ¿Guardar el día de reposo? El día de reposo, ¿ok? Algo así va. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a Jeremías capítulo 29, versículos 17 al 19. Miren, mis hermanos, a ver si alcanzo a terminar hasta esa parte de la profecía. La ley del año sabático. Bueno, Jeremías 29, 17 al 19, ¿ya lo tenemos? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, no habéis escuchado, dice Jehová. Aquí está la violación al pacto mosaico, la violación a la ley. No habían amado a Dios por sobre todas las cosas. Ahora vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Y dice que les habló por medio de los profetas, dice, desde temprano y sin cesar, desde hacía mucho tiempo, dice, y no habéis escuchado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Aquí vamos a entrar a una verdad bíblica impresionante, impresionante de verdad. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jeremías les había dicho que la cautividad iba a ser 70 años. Pero muy importante, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Violar la ley del año sabático, ¿cuánto tiempo debían cultivar la ley y luego dejarla descansar? Vamos a tener más luz ahí. 6 años era sembrar la tierra. Y el 7º año, ¿qué tenían que hacer? Dejar descansar la tierra. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Violaron lo que Dios les dijo que hicieran para que la tierra fuera fructífera. No obedecieron. Dice el libro de Levítico, dice, entonces la tierra gozará sus días de reposo. Escuchen esto, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. Al pueblo de Israel, 70 años. La tierra, mis hermanos, miren, vayan a Levítico 26, Levítico capítulo 26. Versículos 33 a 35. Ya leí el 34, voy a leerles el 35. Todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Esta es una verdad increíble. La tierra, en el sentido bíblico, estuvo 70 años sin reposo, debido a que el pueblo
no cumplió el mandamiento de dejar descansar la tierra cada séptimo año, cada 7 años dejarlo descansar un año, ese es el año sabático, la ley del año sabático. Entonces, como consecuencia, durante el exilio a Babilonia, la tierra descansó forzadamente durante ese periodo de 70 años. Pongamos atención a esto. 70 semanas, estamos hablando ahorita, estamos entrando a entender las 70 semanas proféticas de Daniel. Pero aquí vamos a encontrar otros 70. 70 años estuvo cautivo el pueblo de Israel por los babilonios, por los caldeos. Pero fíjense qué curioso. ¿Por qué el castigo fueron 70 años? Lo acabamos de leer ahí en Levítico. Dice: todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. 70 años no dejaron descansar la tierra. Pero ¿cuántas veces eran? 70 veces 7. Porque cada 7 años era un descanso. Okay. Y 70 veces 7, ¿cuánto nos da? 7 por 7 son 490 años. Es una cifra que hemos estado manejando. Ahora, ¿cuántas veces dijo el Señor que había que perdonar a los que nos ofendieran? 70 veces 7. ¿Se fijan de qué tamaño es la revelación? Es la misma cifra. Es una cifra real, pero tiene una parte simbólica también. Conociendo que el arrepentimiento era necesario para gozar de las bendiciones de Dios, Daniel confiesa los pecados de la nación y le pide a Dios misericordia. Aquí vamos a dejar, nos van a quedar los versículos 23 al 27, que es lo más fuerte de la profecía. La semana que entra, primeramente Dios, terminamos este capítulo y terminamos esa parte tan importante. Hagan de cuenta que es como el último pedazo de pastel que nos va a quedar para poder entender la profecía. ¿Se fijan la concordancia que estamos teniendo en esas fechas? 70 semanas, 70 veces 7. ¿Se fijan la concordancia a la que nos está llevando? ¿Y cuántos años son 70 semanas proféticas de Daniel? Los mismos 490 años. Hermanos, se me eriza la piel con eso. ¿Alguien se acuerda? Lo vimos también en un estudio. ¿Alguien se acuerda cuál fue la fecha del calendario judío en la que Jehová Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto? ¿En qué día salió el éxodo? ¿Alguien se acuerda? ¿No? El tiempo que estuvieron cautivos, pero el día en que el pueblo de Israel salió de Egipto fue un 14 de Nisan. ¿Y saben ustedes qué día fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? Un 14 de Nisan. Híjole, se me hace tan increíble y tan maravilloso esto. ¿Cómo Dios, Jehová Dios Altísimo, libera a su pueblo? Un 14 de Nisan lo libera de la esclavitud en la que estaba viviendo. Y cómo en un 14 de Nisan, muchísimos años después, Jesús libera a su pueblo de la esclavitud del pecado, en la misma fecha, mis hermanos. Solamente con muchos años, con cientos de años. Tengo la cifra, pero no la quiero dar porque no estoy plenamente seguro, pero la semana que entra lo corroboro, y si es, porque no les quiero dar una fecha que yo la revise y la semana que entra les diga otra. Pero con cientos de años de distancia, en ese mismo día del calendario fueron liberados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios. ¡Qué maravilla! Mis hermanos, el día de hoy terminamos aquí. Le doy gracias a Dios por este tiempo y le pregunto si alguien tiene una pregunta o nos quiere decir algo. ¿No? Muy bien.
Vamos a terminar con una oración. Santo Padre, gracias Señor. Gracias Padre, dice su palabra, porque nos has revelado estas cosas que le has escondido a los sabios y las has revelado a los niños, Señor. Porque los niños, Señor, espirituales son su amor, mi Dios, son su pueblo, Padre. Gracias por ayudarnos a entender, mi Dios Santo, esta revelación profética que es una de las más grandes que contiene la Escritura. Santísimo Dios, gracias de verdad, Señor, por todo lo que ha traído a nuestras vidas, por lo bueno y por lo que no ha sido tan agradable para nosotros, pero sabemos que las cosas provienen de usted, porque usted nos quiere hacer fuertes, mi Dios. Padre mío y Dios, le ruego que bendiga a todos mis hermanos de esta congregación, Señor, que ponga sobre ellos su mirada y su misericordia, mi Dios, y los abrace fuerte este día, Señor. De igual manera, mi Dios, le pido por aquellos que están en un sufrimiento grande y terrible este día, Señor, tal vez por haber perdido a sus familiares durante el transcurso de la noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos acercamos a usted.